Buenas tardes a todos ustedes. Hoy vamos a continuar este recorrido, este viaje al centro del universo y hoy quiero compartir con ustedes acerca de esta imagen que tenemos aquí al lado. Es decir, vamos a explicar qué era el Arca de la Alianza, porque ya hemos hablado y lo hemos mencionado desde el primer día de este recorrido y hay mucho que profundizar acerca de este símbolo y pues de esta realidad bíblica. Entonces vamos a explicar un poquito qué significa esta Arca de la Alianza y todo el significado que tiene para nosotros también. Entonces aquí vemos en el libro del Éxodo, en el capítulo 25, dice lo siguiente: Dios le manda a Moisés: hazme un santuario para que yo habite en medio de ellos. Dios quiere venir a habitar en medio de su pueblo y entonces va a mandar a hacer una tienda, una carpa, una casa. Están todavía nómadas, entonces tiene que ser una tienda que se pueda ir moviendo. Y están en el desierto y dice lo siguiente, vean, les da unas instrucciones. Lo harás conforme al modelo de la morada que voy a mostrarte. Harás un arca, ahí está en el versículo 10, estamos ahora, y dice: harás un arca de madera de acacia de 2 codos y medio de largo, codo y medio de ancho, codo y medio de alto. Arca entonces no se refiere a una barca, sino a un baúl, un cofre sagrado. La revestirás de oro puro, por dentro y por fuera la revestirás. Y además pondrás en su alrededor una moldura de oro. Fundirás para ella 4 anillas de oro y que pondrás en sus 4 pies, 2 anillas a un costado, 2 anillas a otro. Aquí vemos esta representación, esta reconstrucción. Harás también varales de madera de acacia que revestirás de oro, esas varas que atraviesan, y los pasarás por las anillas de los costados del arca para poder transportarla. Los varales deben quedar en las anillas del arca y no se sacarán de allí. No van a estar entrando y saliendo, se van a dejar ahí. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te voy a dar. Y un propiciatorio, que significa el lugar donde se van a vertir ciertas ofrendas a Dios de expiación. Y después dice el 18: harás además 2 querubines de oro macizo. Miren que aquí Dios manda a hacer unas imágenes, ¿no? Para estos que insisten mucho en que Dios siempre, siempre, siempre prohíbe las imágenes. Bueno, pues resulta que la Biblia hay que leerla con amplitud y no nada más sacar ahí frases sueltas, ¿no? Entonces aquí precisamente hay casos en los que Dios sí permite las imágenes, incluso las manda. Y dice: harás además 2 querubines de oro macizo, ahí los tienen en la imagen, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Y bueno, formarán un cuerpo con el propiciatorio en sus 2 extremos. Está todo muy detallado. El propiciatorio se pondrá encima del arca y pondrás dentro del arca el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo. Entonces, aquí, después de ver todas estas instrucciones, bueno, ¿para qué era este cofre tan sagrado para los judíos? Lo más sagrado que tenían los judíos. Precisamente para poner dentro 3 cosas, las 3 cosas más, los 3 tesoros espirituales de los judíos, los 3 grandes tesoros de los judíos. Y aquí vamos a ver esta imagen donde se nos muestran 3 tesoros de los judíos. ¿Y qué aparece aquí? Uno es, lo primero, las tablas de la ley, la voluntad del Señor, la ley del Señor, la sabiduría de Dios, que es el mayor regalo, uno de los mayores regalos de Dios a su pueblo. Su sabiduría a través de sus mandamientos están conservados allí, que tendrían que estar en el corazón de cada uno de los israelitas, cada uno de los miembros de la familia de Dios. Bueno, ahí tienen esto. Segundo, esta jarra, esta vasija que contenía
una porción del maná del desierto, el pan del cielo que les había dado Dios de comer durante su travesía en el desierto, pues allí estaba contenido como un recuerdo que ellos llevaran siempre, no olvidaran que el Señor siempre los sació en su momento de hambre, el Señor no les falló, el Señor les dio pan del cielo, el Señor los alimentó siempre y nunca los abandonó. Y tercero, ese bastón, que es el cayado o el bastón de Aarón, que representa el sacerdocio, el don del sacerdocio. Dios les dio sacerdotes que pudieran acercarlos a Dios, hacer de mediadores entre Dios y los hombres, este sacerdocio judío. Bueno, pues estos tres tesoros espirituales tenían que ser contenidos en un contenedor sagrado, en una especie de sagrario para las cosas más sagradas que les recuerdan la presencia de Dios y por tanto es un signo de que Dios vive en medio de su pueblo, como decía al inicio de este pasaje. Entonces, esto me parece interesante que lo podamos entender cómo lo vivían los judíos. Y ellos lo llevaban en su travesía en el desierto y después, aquí en este caso, esta imagen representa el paso no del mar Rojo, sino el paso del Jordán. Cuando entró Josué con el pueblo a la tierra prometida, primero pasaron los sacerdotes cargando el arca de la alianza por el Jordán. Y dice la escritura que se abrió el Jordán y pasaron caminando todo el pueblo de Israel. Hemos hablado hace 2 días de esa entrada guiados por Josué y con esa arca de la alianza que traían del desierto. Ellos viajaron todo ese tiempo con el arca y bueno, el arca sufrió varias historias, la llevaron por varios lugares, los acompañaba a las batallas, el pueblo se sentía seguro, se sentía acompañado con el arca de la alianza. Bueno, habría muchas historias que repasar en torno a esto. Un tiempo esta arca pues permaneció en un sitio llamado Kiriat Jearim, está en Judea, y luego fue ya transportada de allí. David, ya por fin teniendo la ciudad, la estabilidad en Jerusalén, una vez conquistada la última gran ciudad de la tierra prometida, David ya pudo lograr tener ese dominio de la tierra prometida, la unificación del reino, y entonces David decide traer el arca de la alianza a Jerusalén. Y entonces es cuando vamos a ver este sitio para entendernos. Entonces estamos en Jerusalén y tenemos que hay este lugar que dice aquí Abu Ghosh, el nombre que hoy se le da, era Kiriat Jearim, y de aquí, desde Abu Ghosh hasta Jerusalén, había que transportar el arca de la alianza, fíjense. Y les hago notar entonces este lugar. Y empezaron a hacer el viaje, y ahora vamos a leer cómo David organizó toda la procesión para traer desde Kiriat Jearim, es el nombre antiguo de este lugar, llevar el arca a Jerusalén para darle su lugar definitivo en cuanto a la ubicación, aunque todavía no estaba el templo construido. David tuvo, una vez que llegó a poner el arca en Jerusalén, quiso construir estaba todavía en la tienda que hemos leído, pero David le daba cargo de conciencia: yo vivo en un palacio y el arca está todavía en la tienda, ¿cómo es posible? Tengo que construir un templo. Y Dios le dijo: no serás tú el que construirás el templo, sino un descendiente tuyo. Y interesante esto, porque Dios estaba anunciando que no sería él el elegido para hacer ese templo. ¿Quién sería?
en cierto sentido, pues su hijo Salomón, que construyó el primer templo arriba del palacio de David, en el monte Moria, donde hoy se encuentra pues ahora la gran mezquita dorada, pero en ese momento construyó el primer templo sobre la roca que vimos el primer día, la roca del Moria, la roca fundacional, y allí se hizo el primer templo, pero en realidad no se refería a la profecía solamente a que Salomón iba a hacer ese templo, sino que el hijo de David con mayúscula, que es Jesucristo, que dijo el ángel se sentará en el trono de David su padre, él mismo dijo, destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Se refería al templo de su cuerpo. Cristo mismo es el gran templo donde reside la divinidad de Dios en este mundo. El punto de encuentro entre el cielo y la tierra es Jesucristo. Él es el verdadero templo y eso es lo que quería decir esta profecía. Pero bueno, volvamos a esta historia porque es interesante ver lo siguiente, y es que aquí en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, nos cuenta lo siguiente. Miren, dice aquí, reunió de nuevo David a todo lo mejor de Israel, 30,000 hombres, partió con todo el pueblo que estaba con él a Baala de Judá para subir desde allí el arca de Dios sobre la que se invoca un nombre, el nombre del Señor, Yahvé Sebaot, que se sienta sobre los querubines. Cargaron el arca de Dios en una carreta. Fíjense que la instrucción era que tuviera esas varillas para transportar cargando, pero la cargaron sobre una carreta nueva y la llevaron de la casa de Abinadab, que está en la loma. Y entonces empiezan a llevar en esa carreta, con animales de tiro seguramente, y con ruedas, pero en esos caminos pues eso es muy inseguro, las ruedas y los carros. Entonces dice aquí que Uzá caminaba al lado del arca de Dios, y David y toda la casa de Israel bailaban delante del Señor con todas sus fuerzas, cantando con cítaras y arpas, adufes, sistros, cimbalillos. Entonces están haciendo fiesta, y vean cómo de repente dice que al llegar a un cierto sitio, Uzá, este hombre, extendió la mano hacia el arca de Dios y la sujetó porque los bueyes amenazaban con volcarla, porque pues los caminos son muy irregulares. Y entonces este hombre murió en el intento por tocar el arca tan sagrada. Y entonces, ¿qué pasó? Que David no había cumplido las instrucciones de Dios, que mandaba transportar el arca de un cierto modo, y pues ocurrió eso. Todas estas cosas hay que entenderlas porque tienen un simbolismo detrás, y pues no hay que ver simplemente una crueldad de Dios, ¿no? Aquí, pero el análisis que queremos hacer aquí es el siguiente, no es tanto ese punto, estas lecciones que son las interpretaciones del autor bíblico que nos está tratando de explicar un misterio, pero aquí me quiero fijar más bien en lo siguiente. Dice, aquel día David tuvo miedo del Señor y dijo, ¿cómo voy a llevar a mi casa el arca de Yahvé? Es decir, empieza a decir, ¿dónde la voy a meter? Pero acuérdense bien de esta frase, ¿cómo voy a llevar a mi casa el arca del Señor? Entonces, él empieza a decir, no, esto es demasiado serio. Es decir, este episodio lo que nos quiere decir es que David se da cuenta de, ya era sagrada el arca, pero aquí se da cuenta qué cosa tan sagrada, qué grande es Dios y las cosas de Dios, y por tanto dice, no, tengo que prepararme mejor para recibir en Jerusalén el arca. Y no quiso llevar el arca de Yahvé junto así a la ciudad de David, hablando de Jerusalén. En otros lugares ciudad de David significa Belén. Aquí se refiere a la ciudad que conquistó David, no donde nació David, sino la que conquistó David, Jerusalén. Y la hizo llevar a casa de Obed-edom, el de Gat. Importante. ¿Y dónde se encuentra esto? Esto se encuentra, si vimos que Abu Ghosh está aquí y Jerusalén acá, esto
estamos hablando que a mitad de camino esto se entra en esta zona, ¿ok? En esta zona. Tienen que pasar por acá. Y en esta zona es donde se detienen y dejan el arca en casa de Obed-Edom. Y el arca del Señor estuvo en casa de Obed-Edom, el de Gat. ¿Cuánto tiempo? Importante. Aprendas esto porque ahora vamos a ir desvelando todo el misterio. Se quedó 3 meses. Y el Señor bendijo a Obed-Edom y a toda su casa. Entonces, ya después se hizo saber al rey David: el Señor ha bendecido la casa de Obed-Edom y todas sus cosas a causa del arca de Dios. Fue David e hizo subir el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Entonces ahí sí, ya segunda parte, toman el arca de aquí y la llevan a Jerusalén en el segundo tramo del viaje. Y entonces ya dice aquí que fue cada 6 pasos que avanzaban, los portadores del arca del Señor sacrificaban un buey y un carnero cebado. Y David danzaba girando con todas sus fuerzas delante del Señor, ceñido en un efod de lino, una vestidura sacerdotal. Bueno, este pasaje va a ser importante porque este traslado del arca de la alianza a su sede, esta procesión, porque estamos hablando de esa procesión donde está el pueblo, donde está la veneración al arca de la alianza, porque representa la presencia de Dios en medio de su pueblo. Bueno, esto era el principal motivo. Y no olvidemos, el arca es sagrada, pero sobre todo es sacratísima, pero es sacratísima porque contiene lo más sagrado. Es un contenedor. No olvidemos que el arca en sí misma es lo que es por lo que lleva adentro. No por el arca en sí misma sola, sino por lo que lleva adentro. Entonces, esto es importante. Bien, bueno, ahora vamos a empezar a desvelar el misterio. Y nos vamos a ir precisamente de nuevo a este pueblo. Ustedes recuerdan, ayer hablamos de este pueblo que se llama En Kerem, donde dijimos que ahí nació Juan el Bautista, de quien hablamos ayer. Pero en este pueblo también dijimos que ocurrió otra cosa importante. No solo esto que acabamos de leer, que fue en esta región, sino que en Kerem ayer visitamos brevemente la iglesia de Juan el Bautista, pero también dijimos que obviamente allí ocurrió esta otra cosa, esta casa en la montaña, que se llama Iglesia de la Visitación. Aquí María visitó a Santa Isabel. Vamos a visitar este sitio, bellísimo por cierto, en un lugar en medio de la montaña, verde en lo alto. Y en este lugar encontramos este sitio maravilloso. Y al llegar a este lugar encontramos, bueno, se va subiendo una loma un tanto cansadita hacia arriba, desde allá. No tienen que caminar todo esto, ahí no pueden subir automóviles, tienen que subir todo esto y uno después pues va hasta arriba, ¿no? Hasta allá. Bueno, pero llegando aquí arriba uno se encuentra con la entrada de la iglesia y que le recibe, bueno, este paisaje de montaña bellísimo, un clima además sumamente agradable. Está la iglesia y le recibe esta palabra en la entrada, Magnificat o Magnificat, que es la primera palabra y el nombre de la oración que María Santísima pronunció aquí en este lugar al saludar a Isabel cuando llegó a casa de su prima Santa Isabel, allá adentro. Entonces, la llegada de María a este sitio es lo que vamos a ver ahora. Entonces, nos vamos al Evangelio según San Lucas. Y nos dice el capítulo 2, si no me equivoco, está aquí, perdón, el capítulo 1. Y dice lo siguiente: después de la anunciación de Juan el Bautista, nos cuenta que al final de la anunciación a María en Nazaret, el ángel le dijo
lo siguiente aquí en el versículo 36. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de la que se decía que era estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Y entonces, después de la anunciación, nos dice en el versículo 39, en aquellos días se puso en camino María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Fue en este lugar. Pero veamos brevemente, antes de seguir visitando este sitio, veamos esto. Miren, dice así. Vamos al mapa. Quiero que veamos el mapa para que vean todo lo que María recorrió desde Nazaret hasta este lado de Jerusalén. Aquí está. Este viaje lo hizo María y realmente ni siquiera es en línea recta, sino que la ruta normal era rodeando esta zona, porque esto es Samaria. Lo explicaremos después. Otro día dedicaremos a hablar de Samaria. Pero esta zona de aquí es una zona de otra cultura que eran enemigos de los judíos. Entonces ellos no pasaban por allí, sino que evitaban, siempre iban bordeando, o por aquí o por acá, pero normalmente de este lado, y luego subían desde Jericó. Llegando a Jericó empezaban a subir, una subida muy fuerte hasta Jerusalén, y después de Jerusalén seguir a la montaña. Entonces era un viaje que más o menos podía tardar un poco más de una semana, durmiendo pues a la intemperie, y bueno, eran con caravanas, era todo un tema complejo. Todo este viaje hizo María para asistir a su prima Isabel. Entonces volvamos a este sitio porque nos queda mucho por conocer de lo que aquí ocurrió. Aquí estamos. Estamos en la iglesia de la Visitación y aquí adentro tenemos la iglesia. Bueno, esta es una capillita que hay allí de la Visitación, donde de hecho está la imagen de este encuentro de María y Santa Isabel, y algunos de los lugares originales, el pozo, esta roca que está aquí. La tradición dice, tiene forma de un bebé, un hueco con la forma de un bebé, y la tradición dice que fue en esta roca donde escondieron al niño Juan, cuando la persecución de Herodes y los soldados no lo encontraron, no lo pudieron matar, porque fue escondido detrás de esa roca que se ubicaba en otro sitio. Y aquí de hecho aparece esa escena. Está los soldados matando a los niños, la matanza de los inocentes, y aparece en medio una roca, que es esta, y el ángel que después de haber escondido, ocultado detrás de la roca al niño, logran salvarlo. Bueno, entonces esta es una capilla, pero la iglesia propiamente está más grande, como pueden ver, tiene en la entrada, tiene todo el Magnificat, la oración del Magnificat en muchos idiomas. Todas estas plaquitas son distintos idiomas, y tiene todo este jardín de entrada para entrar justamente allí. Aquí vamos a ver mejor incluso esta escultura muy bella de la Visitación, donde está María e Isabel, que ya a Isabel se le nota más el embarazo, y las dos encontrándose y hablando ahí en ese lugar. Bueno, este es el sitio, y una iglesia muy hermosa también por dentro, que es esta iglesia, que tiene pues muchas pinturas. Ahora no voy a explicarlas, pero tiene muchas pinturas marianas con distintos dogmas de la Virgen María y pasajes marianos. Aquí está las bodas de Caná, aquí está el dogma de la Inmaculada Concepción, el dogma de la divinidad, de la maternidad divina de María, perdón, de la batalla de Lepanto, que fue ganada gracias al rezo del Santo Rosario. Aquí el dogma de la Inmaculada defendido por el beato Duns Scoto, y aquí la Virgen del Apocalipsis.
Ahora vamos a volver a leer este pasaje porque es importante y que ahí habla de una mujer, ¿no? Dice, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, aquí aparece, con la luna bajo sus pies y 2 estrellas sobre su cabeza. Aquí no aparecen las estrellas sobre la cabeza, pero está evocando esa mujer que aparece en el Apocalipsis, y ahora veremos por qué la menciona específicamente en esta ocasión aquí. Mientras que enfrente pues aparece pues varias escenas de veneración a la Santísima Virgen y de la visitación. Bueno, este es el lugar, y con esta imagen, o mejor, aquí, con esta imagen vamos a ilustrar lo que vamos a leer y explicar ahora. Porque aquí nos cuenta lo siguiente. Dice que María llegó a este lugar, fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Recordemos que María en este momento está recién embarazada. Recibió el anuncio del ángel, acaba de concebir en su vientre al niño Jesús, que todavía es un pequeñísimo embrión que anida en su seno, y ella entonces se anima a viajar. Y ella es muy jovencita, tiene mucha fuerza, y entonces empieza ese viaje. Llega y saluda a Isabel. Aquí vemos a Isabel anciana, encorvada, a María joven, sosteniéndola, saludándole, las dos iluminadas por el Espíritu Santo. Entonces, dice el versículo 40, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Importante este detalle, ahora lo vamos a entender. Saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Ahí está representado. Y exclamó a gritos, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno, de tu vientre. ¿De dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Y entonces María empieza a recitar esta oración del Magnificat. Alaba mi alma, o proclama mi alma la grandeza del Señor, y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación, la humildad, la pequeñez de su esclava. Y después ella predice, desde ahora me felicitarán todas las generaciones, o todas las generaciones me llamarán bienaventurada. ¿Verdad? Entonces, esta profecía que se cumple sobre todo en la iglesia, ¿no? Que la llamamos dichosa, santa, bienaventurada, porque el poderoso ha hecho obras grandes en ella. Bueno, pues entonces este pasaje que contemplamos aquí tiene algo muy interesante. Termina diciendo que una vez pasada dicha la oración, dice, María se quedó con ella, con Isabel, unos 3 meses, porque ella estaba de 6 meses de embarazo, entonces la acompañó los últimos 3 del embarazo hasta cumplir los 9 meses, y una vez nacido Juan el Bautista, lo cual explicamos ayer, entonces ya la dejó y se regresó. Ahora vamos a descubrir algo interesante, porque entonces el pasaje que leímos anteriormente de David, que dijo, ¿cómo puedo yo llevarme a mi casa el arca del Señor? Y aquí vemos que también Isabel dice estas palabras. Aquí lo tengo. Y dice Isabel, ¿de dónde a mí? Versículo 43, ¿de dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Entonces está hablando de que el mismo sentimiento que tuvo David de indignidad de que el arca fuera a su casa, lo mismo sintió Isabel de María, y así como David saltaba de gozo ante la presencia del arca de la alianza,
el niño Juan, en el vientre de su madre, ya lleno de Espíritu Santo, saltaba de gozo, como David danzaba alabando la llegada del arca. ¿Por qué? Porque María está embarazada y en ese momento ella es el arca de la alianza. Y está justo en el lugar 3 meses, nos dijo ahí. Como 3 meses estuvo también en esta región, en esta misma región, estuvo el arca de la alianza muchos siglos antes, 1000 años antes de esto. David dejó el arca de la alianza 3 meses mientras preparaba todo en Jerusalén. Pues aquí también María, en la nueva arca de la alianza, pasa 3 meses en esta ciudad, en este poblado, igual que en este poblado había pasado el arca de la alianza y en su recorrido. Entonces esta procesión del arca de la alianza 1000 años antes, hoy o en este momento que nos cuenta el Evangelio, se cumple en María, que es la nueva arca de la alianza, que en su seno contiene lo más santo, que en su seno contiene a Dios, la presencia misma de Dios, y por tanto ella es santa porque es arca, es decir, por lo que contiene, por lo que ella lleva dentro. Y es un arca bella, un arca que nadie puede tocar, como decía el otro pasaje, nadie puede tocarla, es virgen y debe permanecer virgen como Dios así la ha escogido, la ha llamado. Entonces, esta arca de la alianza que pasa por esta región y que hoy es María, contenía el arca de la alianza esas 3 cosas que ya explicamos: las tablas de la ley, de los mandamientos, el maná del desierto, el pan del cielo, y el símbolo del sacerdocio judío, sacerdocio de Aarón. Pues fíjense que Jesús es el que trae la nueva ley, el Evangelio, la ley del amor. Jesús mismo nos dijo: yo soy el pan de vida. Mi Padre es el que les da el verdadero pan del cielo, la Eucaristía. Y Jesús es el verdadero sumo y eterno sacerdote de la nueva alianza. Es decir, en María se cumple, en el seno de María están estos 3 elementos, pero en su versión última y definitiva. La presencia de Dios que vino a quedarse con su pueblo. Bueno, pues vamos ahora a ver por qué entonces María, arca de la nueva alianza, es representada en el pasaje que les comenté hace un momento y que vemos representado en esta imagen que está aquí, que les mostré. María como la mujer del Apocalipsis. Vamos entonces al Apocalipsis y en el capítulo 12, eso lo leímos hace poco, cuando hablábamos de la caída de Jericó y comparábamos esto. Al final del capítulo 11 dice: se abrió el santuario de Dios en el cielo y apareció el arca de su alianza en el santuario. La visión que tiene Juan respecto a los acontecimientos últimos en el Apocalipsis, y él ve que se abre el cielo, aparece el arca de la alianza. Y se produjeron relámpagos y fragor y truenos y temblor de la tierra y fuerte granizada. Es decir, está cayendo el mundo antiguo, el mundo alejado de Dios, está siendo derrotado y está entrando la presencia de Dios. Y es por eso aparece el arca de la alianza y dice, continúa, porque esa división de capítulos es una división hecha después de que se escribió la Biblia. Esto en sí, los que escribieron la Biblia no le pusieron numeritos. Eso lo pusimos después, en la iglesia se le puso para mayor claridad. Entonces se abre el cielo, aparece el arca de la alianza y sigue diciendo: un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz, etc. Entonces ya después habla del niño. Entonces, ¿cuál es el punto? De nuevo aquí la Escritura nos presenta a María como esa arca de la presencia de Dios, el arca de la alianza. Esto, por tanto, nos ayuda a recordar entonces la centralidad de
María. Hoy hemos visitado este lugar de vaya la redundancia, de la visitación de María Santa Isabel, un lugar hermosísimo en la Tierra Santa, y nos hace ver cómo María es la que nos trae a Jesús. Eso es lo que nos quiere decir la Sagrada Escritura. Es María, esa arca que es sagrada por lo que contiene. Ella nos trae a Cristo. Si queremos llegar a Cristo, tenemos que ir a través de esa arca de la alianza. Ella lo contiene y lo contiene para dárnoslo. Ella nos trae la presencia de Dios. A través de María nos llegó Cristo al mundo. A través de María nos visitó. Y por tanto, ¿de dónde a nosotros que venga a visitarnos la Madre del Señor? Ella que viene a traernos y que también es traernos a Cristo y también es Madre nuestra. Pidámosle por tanto a ella que cada día más nos acerquemos a María para poder acercarnos a Jesús. ¿Quieres llegar a María? El camino más seguro, el camino más breve, el camino más rápido, más fácil es María Santísima. María Santísima, que es arca de la alianza. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.